quiero hablar del día de la revelación un poco, sin spoilers. Che, me parece o se nos fue el día. Se nos fue el día volando. Se me fue volando. Creo que estoy menos acelerado, dada mi tos. Y eso hace que hable como más calmado, más pausado y dilata un poco los tiempos. ¿Será eso? ¿O nos fuimos mucho por las ramas? Yo creo que hay un poquito de las dos. Un poquito de las dos. Entrevistador, ni dice el uno. Quiero contarles un poco. Ayer fui a ver la película El día de la revelación de Steven Spielberg. Y la premisa de la película es: los aliens son reales, siempre han estado entre nosotros y nos lo han ocultado desde ese momento. Que es muy parecido a lo que creíamos que iba a ser Trump. Vieron que reveló todo el material desclasificado y no se termina de ver nada. Bueno, acá la película plantea que hay videos clarísimos desde hace 79 años que se ve y que nada, se expone ante el mundo. Es clarísimo. Ahora, la idea de la película es la del tráiler. O sea, no hay mucho más que el tráiler. La película en sí está interesante. Bueno, yo de 5 Davis le doy 3 Davis y medio. Ok. Me gustó mucho. Me gustó. La pasé bien, se me hizo rápido, es muy dinámica, tiene mucho ritmo, pero no podía evitar ver a ET en cositas. O sea, desde la forma de los bichos hasta la música. La música era la música de ET. Mira, es como pensé si que vos, era más tétrica. Como si vos le hubieses dicho a la IA, hacerme el soundtrack de esta película, pero para inspirar en ET. Se sintió así, amigo. Se sintió como de otra época la música. Fue raro. Mira. Pero la película, que intenta justamente permear esto, ¿no? Intenta mostrar, che, cómo sería el mundo, cómo reaccionaría el planeta si esta revelación de que los aliens saliera a la luz, ¿viste? Y no quiero spoilear nada, vuelvo a repetir, no quiero spoilear nada, estoy tratando de medir mis palabras, pero el foco de la película no es cómo reaccionarían ni los niños, ni los abuelos, o cómo reaccionarían los budistas, o cómo reaccionarían los musulmanes. El foco de la película es cómo reaccionaría el cristianismo. Cómo reaccionarían los hermanos bíblicos. ¿Real? Real. O sea, explícitamente. Hay un personaje completamente dedicado a construir ese arco. Mira. Hay un personaje dedicado a construir ese arco. Con referencias religiosas todo el tiempo. Entonces sí se sintió como un poco de primado negativo, de alguna manera. No sé cómo decirlo. Oh, man. ¿No? Se sintió como un poco de... Nos están filtrando cómo deberíamos reaccionar nosotros ante eso. Y lo único que quiero spoilear... voy a spoilear 2 momentos. No conducen directamente a la trama. Pero son 2 momentos relacionados con esto. Relacionados con cómo el cristianismo reaccionaría. Qué postura tomaría ante la verdad revelada de que los aliens existen y de que no estamos solos en el universo. Y el primer momento... Y son 2 momentos. El primer momento es... Este personaje, que está construido completamente para que esta trama corra, levanta el teléfono y llama, vamos a decir, a su pastor. El personaje ya sabe que los aliens existen, pero el pastor todavía no. Entonces el personaje por teléfono le dice, ¿qué pasaría si te das cuenta que no estamos solos en el universo? Pero de verdad, como con pruebas y completa evidencia, y no quedarían duda de que aliens existen. ¿Cómo reaccionarías con eso? Si la Biblia dice que somos su creación máxima. En Génesis dice que somos la joya de la creación. Y el pastor lo interrumpe y dice, de la creación en la tierra. Y se hace un silencio. La Biblia no habla de otros lugares. Acá en la tierra somos la joya de la creación. Hasta te está dando Spielberg el marco teológico para que vos puedas asimilar y aceptar que los extraterrestres existen. Esto es un diálogo real que ocurre en la película. Y el segundo momento que quiero señalar de la película, que a mí me pareció muy interesante, es que hay una persona cristiana católica que cuando se da cuenta que está en presencia de un alien, de un ser de otro mundo, con una tecnología mucho más avanzada, bueno, en la película se puede ver, esta persona cristiana que es católica hace literalmente esto, miren, se persigna, le agarra la mano y se arrodilla, como si lo estuviese adorando. Y alguien dice, este bicho no es Dios, pero está significativamente más cerca de Dios que nosotros. Se le parece mucho más que nosotros. Y a mí esas dos cosas como buen gordo apocalíptico que soy, me dejaron relojeando. Y no podía evitar pensar en las palabras de nuestro querido doctor Michael Heiser. Michael Heiser hablaba en su documental El Mundo Invisible
en su libro, su estudio de décadas entre ovnis, teología y el concilio divino, que los aliens en realidad son encuentros demoníacos. Los encuentros cercanos de tercer tipo, los encuentros con aliens son encuentros con seres demoníacos, con seres angelicales caídos, que calzan con esta descripción que hace la película, que los menciona a estos seres como más cercanos a Dios que nosotros. Los ángeles y los demonios en su naturaleza, o sea, los ángeles y los ángeles caídos en su naturaleza, están más cerca de Dios que nosotros, son seres espirituales. Tienen una fuerza, tienen una capacidad que excede a la humana. Creo que es el apóstol Pablo que dice que al ser humano lo ha hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles están en ese escalón intermedio entre Dios y nosotros, son otra cosa. Que es un poco lo que la película plantea alrededor de estos aliens. Pero la trama termina aterrizando en que esto no es una amenaza para la fe cristiana. La fe cristiana va a encontrar su lugar en este nuevo mundo donde no estamos solos. Esa es un poco la premisa de la película. Por lo menos de una de las líneas. Son como 5 o 6 líneas que corren en paralelo. Esa es una y es la que más resonó conmigo, ¿no? Ahora, quiero tratar de decirles cosas sin spoilear nada, pero una vez que vos entrás con el chip del Dr. Michael Heiser, que los aliens son demonios, todo lo que pasa en la película alrededor de los aliens tiene un paralelismo directo con una campaña de Anacondia. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo lo que hacen los aliens son cosas que hacen los demonios. O sea, por eso te digo, cuando vos entras con el chip de que los aliens son demonios, con el chip de Michael Heiser, vos inevitablemente ves el paralelo. Las cosas que hacen, cómo se comunican, cómo están entre nosotros. No, verdaderamente es un paralelo. Es buenísimo lo que está diciendo, ¿eh? Es brutal lo que está diciendo. No, pero es así, amigo, ¿eh? O sea, porque tiene una especie de tecnología. No quiero despolear más, pero ya dije mucho. Pero es inevitable no verlo. Gabriel dice, amigo, habla con spoiler y avisa que saben quiénes las quieren ver. No, quiero dejarlo ahí. Porque me interesa que la vean, que saquen sus propias conclusiones, de alguna manera. A mí lo que me sorprendió, vuelvo a repetir, es el foco que hay en la fe cristiana. O sea, las palabras de Magnus Mephisto a través de Instagram diciendo, me parece que está hecho para que los gordos, aleluya, reaccionen bien cuando se sepa la verdad, era completamente cierta, amigo. Tremendo. Era completamente cierta. Ahora, esto no nos tiene que hacer perder el eje. Que el árbol no tape el bosque, diría mi abuela. Jamás mi abuela dijo eso. Nunca dijo eso mi abuela. Que el árbol no tapa el bosque. ¿Y cuál es el bosque? ¿Cuál es la verdadera cuestión? ¿Puede el cristianismo sobrevivir a los aliens? O sea, ¿podría una religión que está construida sobre la base que el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, que el hombre va a ser el que va a gobernar toda la creación y el cosmos después de la resurrección de los muertos, después de Apocalipsis, ¿podría esta fe sobrevivir a una eventual revelación de que está el universo lleno de vida y de vida inteligente? Bueno, yo prefiero escuchar a Michael Heiser en vez de Steven Spielberg. Y Michael Heiser decía, la Biblia no afirma la existencia de seres extraterrestres. No lo hace. Por lo que hasta que la ciencia verifique que existen, bueno, no hay que meternos tanto. Tampoco la niega rotundamente. Entonces, lo que más hace foco Heiser es la única cosmovisión bíblica que se derrumbaría ante una eventual revelación de que los aliens existen es una cosmovisión bíblica ingenua. Una cosmovisión bíblica de papel. Una cosmovisión bíblica fundamentada sobre la arena. Una cosmovisión bíblica seria, dice el Dr. Michael Heiser, no se derrumbaría ante la existencia de vida en otros planetas. Y para desarrollar un poquito más esto, para que podamos explicar un poquito más y no quedarnos solamente con mi opinión, hay un video que tenemos preparado del Dr. Michael Heiser, es un fragmento de una de sus conferencias. Ese fragmento de una de sus conferencias en las que habla, bueno, de algo que muchos de nosotros podemos llegar a pasar por alto, que es el momento en el que Jesús dice en los evangelios, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se acuerdan de esa frase? Michael Heiser va a desmenuzar esta frase de Jesús y nos va a introducir, nos va a dar un vistazo
a toda esta realidad invisible que existe, que la Biblia señala y que a lo mejor nosotros por ignorancia desconocemos. Esta realidad, esta verdad, este reino invisible forma parte de la cosmovisión bíblica sólida que el Dr. Heiser dice no sucumbiría ni siquiera ante la revelación de que los aliens existen. Vamos a escucharlo. Cito, cayendo como un rayo del cielo, Lucas 10:18. La primera venida del Mesías resulta en algún tipo de expulsión del diablo. ¿Qué significa eso? ¿O qué podría significar? Bien, eso se retoma en el Nuevo Testamento, tanto en la vida de Jesús como en lo que dice Pablo, y en nuestro destino final, aunque no lo creas. Cualquiera que sea miembro del reino de Jesús ya no está bajo la autoridad del Señor de los muertos gracias a la resurrección. Así que, si eres miembro de ese reino, este tipo de aquí no tiene nada que decir. Es un fiscal sin caso. ¿De acuerdo? Eso es lo que es. ¿No te llama la atención que cuando Jesús entra en territorio que está bajo control gentil, están criando cerdos? ¿De acuerdo? Eso es una señal. Y históricamente, esta parte de la tierra estaba bajo control gentil en los tiempos de Jesús. Que cuando está entre judíos, lo llaman Jesús o el Hijo de Dios o algún término peyorativo. Pero cuando está en territorio gentil y se enfrenta a poderes sobrenaturales, lo llaman el Hijo de Dios y el Hijo del Altísimo. ¿Por qué debería llamarnos la atención eso? Porque Él también es Señor de las naciones gentiles. Jesús va a lugares gentiles y hace cosas para dar un mensaje. Un punto sencillo. No soy el Mesías solo de los judíos. Poseo un dominio absoluto sobre vastos territorios y regiones que están bajo la jurisdicción y autoridad divina, al menos hasta este preciso punto, de otras deidades poderosas, y ellos lo saben. Lo llaman Hijo del Altísimo. ¿Dónde vemos ese lenguaje en el Antiguo Testamento? La historia de Babel. Bien, está diseñado para llevar tu mente de regreso, usando esa frase específica, a las condiciones de la geografía cósmica en el Antiguo Testamento y para transmitir el punto de que los seres sobrenaturales saben quién es Él. Ahora, estoy de acuerdo con Pablo, y llegaremos a Pablo en un momento, donde Pablo en 1 Corintios 2, versículos 6 al 8, dijo, sabes que si los gobernantes de este mundo, que es una frase paulina para referirse a los poderes sobrenaturales, y los evangelios también la usan. Satanás es llamado el gobernante de este mundo y todo eso. Pero Pablo dice que si los gobernantes de este mundo hubieran sabido cuál sería el resultado, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. En otras palabras, no son idiotas. No están pensando como, oh, Jesús está aquí y Él vino a morir en la cruz. Así que si lo matamos, eso sería el principio del fin para nosotros. Hagámoslo. No, ellos saben quién es y saben por qué está aquí. ¿Por qué otra razón aparecería el Hijo de Dios? ¿Por qué otra razón aparecería el Hijo del Altísimo? Él está aquí para hacer de nuevo esta tonta cosa del Edén. Quiere reclamar a las naciones, quiere volver a poner en marcha el Edén, quiere traer de vuelta a las naciones a la familia, quiere restaurar el Edén, quiere que Dios haga su voluntad. Bueno, no vamos a permitir que eso suceda. Así que la solución fácil para ellos es matarlo, que es exactamente lo que Dios necesita que ocurra. Sabes, Jesús conoce el plan. Él conoce el mecanismo para esto, pero ellos no. Como dice Pablo, si lo hubieran sabido, nunca lo habrían hecho. No son idiotas. Además, lo que hace Jesús cuando empieza a hablar del reino, la primera vez que envía discípulos, envía a 70. Algunos de vuestros nuevos testamentos dirán 72. No importa porque se refiere a lo mismo. ¿Por qué 70? Él no envía a 12. Ya sabes, 12 discípulos, 12 tribus de Israel. No, Él envía a 70. ¿Por qué? 70, si usas el texto hebreo tradicional de Génesis 10, las naciones involucradas en la historia de Babel, si las cuentas, son 70. En la Septuaginta son 72 porque el traductor dividió 2. Dividió un par de parejas, por eso existe la diferencia en el número. Pero ambos números se refieren a la tabla de naciones que fueron divididas en Babel. Si eres un judío instruido y resulta que estás presente o lo lees, este es el Santo Evangelio.
donde vemos a Jesús, el Hijo de David e Hijo del Altísimo, nuestro Salvador. Empieza a hablar sobre el reino y envía a 70 discípulos que tienen autoridad sobre los demonios. Sabes lo que está pasando. Sabes lo que esto significa. Él está aquí para recuperar las naciones. No soy el Dios y el Mesías solo de los judíos. Soy el Señor de cada centímetro de este territorio. Y este es un gesto simbólico para dejar claro ese punto. Es un acto geográfico cósmico para aquellos que tienen Babel resonando en sus mentes. Esto coincide con que Satanás, cito, cae como un rayo del cielo, Lucas 10:18. También tienes al dragón siendo arrojado en Apocalipsis 12, lo cual, de nuevo, si lees el pasaje, y ya lo mencioné, se refiere a la primera venida del Mesías. La primera venida del Mesías resulta en algún tipo de caída del diablo. ¿Qué podría significar eso? No es idea mía, pero creo que es la interpretación más lógica considerando lo que hemos hablado y lo que falta por discutir. La figura de la serpiente, el rebelde original que conocemos como Satanás, fue expulsado en el Edén, al inframundo, a la tierra, y en la cosmología israelita el inframundo está en la tierra, así que es expulsado del cielo a la tierra y se convierte en el Señor de los muertos. Así que no puede referirse a eso porque esto es algo diferente que está asociado con el anuncio del reino. Bien, mi opinión es que lo que esto significa es que Satanás es expulsado de la presencia de Dios, o del papel del acusador que presenta cargos contra las personas porque las posee. Otra forma de decirlo, si Satanás tiene el derecho legítimo de poseer toda vida humana porque todo muere, uno de sus roles que se describe en otras partes de las Escrituras es acusar a los hermanos. Si observas este papel, la terminología del acusador se toma de diferentes pasajes. Job 1 y 2 probablemente sean los más conocidos, al menos en cuanto a la idea de la acusación. Pero él reclama a todo ser humano en el planeta. Cuando el reino de Dios comienza y el rey lo anuncia y el rey va a dar su vida para hacer realidad el reino de Dios, eso se ha acabado y terminado. ¿De qué manera? Aquí está el punto. Cualquiera que sea miembro del reino de Jesús ya no está bajo la autoridad del Señor de los muertos por causa de la resurrección. Así que, si eres miembro de ese reino, este tipo de aquí ya no tiene nada que decir. Ya no te pertenece. Tu destino ya no está con él. Es un fiscal sin caso. ¿De acuerdo? Eso es lo que es. Y de nuevo, lo que estoy sugiriendo es que cuando estas cosas suceden, cuando se dicen en los evangelios, tienen un contexto que se remonta al Antiguo Testamento. Para mí es siempre brillante Michael Heiser, ¿no? Escucharlo. Yo, solo como para hacerles un repaso, Heiser habla de este concilio, ¿no? Del concilio divino y de cómo Dios reservó de todas las naciones una porción para sí mismo, que fue el pueblo de Israel en ese momento. Y que luego el Mesías, Jesús, lo que hizo fue reclamar a todas las naciones para sí mismo, que fue lo que sucedió en la muerte y en la resurrección, ¿no? Él compró a las naciones. Y Heiser lo que dice es, vi a Satanás caer del cielo como un rayo, no tiene que ver con la rebelión inicial, ¿no? Aquella en la que dijo Satanás ser semejante al Altísimo, me sentaré en su trono, sino que tiene más que ver con este momento, con el momento en el que Jesús vence definitivamente a Satanás y reclama todas las naciones para sí mismo. Y a mí me gusta cómo Heiser nos abre un poco la cabeza y nos pone en el lugar de un judío del primer siglo que conocía todas estas referencias y que entendía lo que Jesús estaba haciendo y diciendo, ¿no? De hecho, hay algo muy interesante que lo quiero remarcar porque se dijo al comienzo y a lo mejor no le hemos prestado demasiada atención, pero cuando Jesús va a territorio gentil, cuando Jesús sale de Israel, va a territorio donde no hay mayoría judía, sino que hay mayoría gentil, como por ejemplo la historia del endemoniado gadareno y el hato de cerdos. Bueno, los judíos no criaban cerdos porque lo consideraban un animal inmundo, no lo comían. Cuando uno ve cerdos en la Biblia está reconociendo automáticamente que está hablando de un pueblo gentil. Y lo que dice Heiser es que es en ese lugar donde los demonios los llaman a él
hijo de Dios o hijo del Altísimo. Y eso es una referencia directa al lenguaje de Babel del Antiguo Testamento. Al lenguaje que nos muestra cómo Dios se reservó una nación para sí mismo y el resto de las naciones fueron repartidas para estos dioses. Y son como easter eggs. A mí me gusta porque Heiser es como... Leer la Biblia con Michael Heiser es como cuando salís del cine y te pones a ver o se estrena un capítulo de tu serie favorita y entras a YouTube y te dicen 14 detalles que no viste del último episodio de Stranger Things. En un momento, Mike le da la mano a Eleven, tal y como sucedió en el primer episodio de la temporada 2, haciendo una reflexión. Leer la Biblia con Mike Heiser, amigo, es el equivalente a eso que te estoy diciendo. Te abre la cabeza completamente y te hace decir, che... Por eso yo comparto a Michael Heiser, no porque sea conspiranoico, no porque me encanten los aliens y el fin del mundo. Lo comparto porque a mí la sensación que me da después de escucharlo es, quiero leer más la Biblia, necesito aprender más, porque es un librazo, porque tiene todo el sentido del mundo, porque acá está haciendo un easter egg, algo que pasó en Génesis. Es como que te abre la cabeza y te hace entender, che, esto es muy grosso. Este libro es muy grosso. Pero si quieren ustedes también estudiar al Dr. Michael Heiser, si ustedes quieren leer sus libros, si ustedes quieren beber directo de la fuente en vez de solo ver un recorte de acá de lo de Davi, entonces tienen que entrar a logos.com/lo de Davi. En logos.com/lo de Davi, mis amigos de Logos Bible Software, la aplicación más fenomenal para estudiar la Biblia, han preparado una oferta especial. Ustedes ahí en pantalla van a estar viendo 3 paquetes, un paquete de estudio tamaño S, Small, tamaño M, tamaño L, Premium, Pro y Max, a precios ridículos. Y yo, de verdad, parece que se los estoy vendiendo, pero estuvimos meses trabajando con Logos para poder obtener esto. Meses. Fíjense ese paquete vale $25. Por $25 ustedes van a estar comprando cerca de 15 libros. Entre ellos, los libros del Dr. Michael Heiser, como Los demonios en la Biblia, lo que la Biblia enseña de los poderes de las tinieblas, el reino invisible, el mundo invisible. ¿Qué dice la Biblia sobre toda esta cosmovisión sobrenatural? Los libros de Heiser, más toda esa lista de libros completos sobre el fin de los tiempos, sobre gramática hebrea. Todos esos libros por $25. No es que tenés que comprar mes a mes. No. Todos esos libros por $25 una vez. Son libros que valen, no sé, amigo, $300 por lo menos. Y a su vez te dan acceso a Logos Bible Software de manera gratuita. Logos Bible Software tiene un costo mensual, pero por 3 meses lo pueden probar gratis. No sé, amigo, para mí es un golazo. ¿Saben por qué se los digo? O sea, porque yo estoy muy orgulloso de esto que pudimos hacer con Logos. A mí me pesaba realmente en mi corazón decir, che, yo siempre les digo a ustedes, no se queden con mis palabras. No se crean todo lo que digo. Profundicen en la Biblia. Estudien más. Y nunca le dabas herramientas para hacer ese estudio.